Saludos a los amigos que están viéndonos a través de Facebook Live. Somos la gente de Paraterrestre. Hoy tenemos un programa especial y vamos a aprovechar también para compartir los enlaces. Aprovecha ahora en este momento, comparte el enlace, vaya a su página, dele share a este video porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Lejos de cualquier especulación, tenemos una evidencia del campo. Animales que han sido mutilados, animales que han salido en el campo de maneras lamentables en unas condiciones que todavía no sabemos. Así que le invito a que en esta noche, Evas, la búsqueda en Puerto Rico, noticias y actualización con nuestro amigo investigador de campo, especialista, escritor, administrador de Prufon en Puerto Rico, el señor José Pérez. Saludos, Pablo, saludos a José Pérez, se encuentra conmigo en esta noche. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por tenerme esta noche y gracias por invitarme para discutir este tema de actualidad que está dando mucho de qué hablar acá en Puerto Rico, y esperamos tener información de última mano, de último momento, con el señor José Pérez de Prufon, que es un gran investigador, es un experto en esta materia. Yo creo que es el mejor investigador que hay sobre este tema en Puerto Rico, y estamos muy agradecidos que haya sacado de su tiempo para estar con nosotros y discutir esta noticia y este tema que es de interés para mucha gente y desde los 90 ha creado tanta controversia. Y en Puerto Rico es un tema particularmente importante porque sabemos que ese tema de los famosos EVAs, ¿no? O como comúnmente se le conoce como el famoso chupacabra, ha dado que hablar desde hace ya varias décadas. Así que por eso es que tenemos al señor José Pérez con nosotros para que nos hable e indaguemos un poquito más sobre el asunto, Carlos. Sí, muy agradecido. José, buenas noches. Gracias por estar nuevamente en tu casa. Típico. Buenas noches a ustedes, a Pablo y a Carlos, a todos los que nos están escuchando. Muy bien, gracias. Gracias. Para nosotros es una satisfacción, un privilegio y una buena experiencia tenerte nuevamente con nosotros, ya que te habíamos tenido en el inicio de Paraterrestre, cuando comenzamos el canal de YouTube. Estuviste aquí con nosotros. José, tenemos una situación aquí pendiente y yo creo que la persona más idónea para hablarnos de esto eres tú. Tenemos animales muertos, mutilados, con una serie de incisiones extrañas. Se ha movilizado a la policía y se ha movilizado a diferentes agencias para que investiguen. Tú has estado ahí. Tú dijiste, esto me movió el tapete, me sacó del retiro, ya de la comodidad de la familia. Vamos nuevamente, el deber me llama. Exacto. ¿Qué nos puedes decir de esto, José? Ok, mira, ustedes le llaman al programa de hoy entes biológicos anómalos, y a aclararle un poquito de describir este tipo de criatura. Mira, esto de entes biológicos anómalos, la primera vez que yo lo escuché de Martin fue de la primera vez que yo oí que él le puso este nombre a ese tipo de entidades. Esto se conoce también, en otros sitios lo que conocen son criaturas como críptidos. Esto está dentro de la criptozoología. Entonces, Jorge, para aquel tiempo, estamos hablando más o menos del 95, pues él estuvo investigando, que cuando ustedes me presentaron, realmente me dijeron que yo era una de las personas más preparadas, pero Jorge Martín que lleva un rollo. Ese fue el hombre que empezó con... Hay que darle su merecido crédito porque él es tremendo investigador. Mira, para hacerte más o menos la historia, que no va a ser tan corta porque es un poquito larga. Lo que está tratando de describir son unas criaturas que tienen unas ciertas características y unas particularidades, son diferentes entre sí. Por lo menos las que yo veo que están actuando en Puerto Rico, hay tres de ellas, aunque yo pudiera mencionar una cuarta criatura que Martín tiene más experiencia en ella, que hay personas en Puerto Rico que aseguran haber visto una criatura como tipo pterodáctilo. Pero de las que yo he podido investigar, yo puedo hablarle de tres de ellas. Una es
una criatura tipo Yeti, Sasquatch, si no me equivoco, esto también fue Silverio Pérez, que es un comediante en Puerto Rico. A mí me parece que él le puso el nombre a ese Yeti del Comecogollo. Yo no sé dónde sacó ese nombre, porque para esta época donde estaban portando los avistamientos de este tipo de criaturas, pues, aparecían las matas de plátano que como si las partieran por la mitad y como si algo las pelara y se comiera el cogollo de la mata de plátano. Cuanto a ese tipo de criaturas se refiere, con las mutaciones de los animales, verdaderamente para esa época no estaba bien metido en este punto y no tengo mucha data, información acerca de ese tipo de criaturas, pero la que tengo hasta el momento es que eso es una criatura que es una criatura que yo te pudiera decir que es hasta herbívora, eso no ataca. Solamente en una ocasión se vio como un poquito agresiva y fue que no estoy muy seguro, en el 1998 yo creo que fue que pasó el huracán Georges sobre Puerto Rico y al igual que pasó con María e Irma, pues casi todo Puerto Rico estaba sin luz. Entonces en Trujillo Alto hubo una familia que escucharon unos ruidos en la marquesina y cuando fueron a ver qué era lo que estaba pasando y abrieron la puerta de la cocina para mirar hacia la marquesina, prendieron la luz y había una criatura que era como un hombre peludo, con mucho pelo, aquello parecía como un gorila pero alto, y él se estaba dando cantazos entre la pared y el automóvil, estaba como un loco dándose cantazos de un lado a otro. Y después cuando prendieron la luz salió corriendo por ahí. Pero a mí lo que me dio la impresión en aquel momento es que como acababa de pasar el huracán Georges, pues esa criatura, su hábitat había sido afectado y lo obligó a salir de donde él habita. Claro, hay teorías de que este tipo de criaturas pues las transportan, pero eso podemos hablarlo un poquito más adelante, porque les quería darle un background verdaderamente de dónde surgen este tipo de criaturas en Puerto Rico. La primera vez que yo recuerdo que se habló de un fenómeno parecido y que yo creo que es el mismo, fue para los años 70 y a ese fenómeno específico le llamaron el vampiro de Moca. Todavía en el grupo de nosotros hay personas que vivieron cerca del área donde estaban ocurriendo esos incidentes que pueden dar fe de que eso estaba pasando y que era básicamente el mismo tipo de fenómeno que está ocurriendo todavía, que aparecen los animales desangrados con unas heridas que no son comunes y por un tiempo pues eso estuvo corriendo en la prensa. Creo que para esa época lo que estaba era un periódico que se llama El Imparcial. Todavía yo tengo recortes de algunos de esa época, pero después le echaron la culpa a una culebra y le echaron la culpa también a una especie de buito que se llama un pájaro guabairo. Eso también es inofensivo y nunca se supo verdaderamente qué había sucedido ahí. Hay un ufólogo en específico que asegura que todo fue un montaje del periódico para vender. Pero bueno, esa era la versión de él. Entonces, ¿qué pasó? Pues con el tiempo, pues yo no estaba metido en esto. Para más o menos como para finales de los 80, ahí fue que yo empecé a investigar el fenómeno OVNI, porque yo leía la revista de Jorge Martín que hablaba de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y cuando nosotros nos dedicábamos a investigar las cosas que ya Martín había publicado, íbamos a la casa de los testigos, los entrevistábamos y corroborábamos que lo que Martín había hecho era correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros íbamos a los sitios, pues pasaba algo bien peculiar y era que después que nosotros hablábamos de los ovnis, las personas nos decían, oiga, don José, ¿y eso del pájaro gigante? ¿Qué pasó con el pájaro gigante?
no, no, y esa cosa que baja del cielo, que es un pájaro gigante, que tiene alas bien grandes y que como que le cae encima a la gente. Y yo le decía, yo pensaba que era que la gente estaba bromeando conmigo aquel tiempo. Inclusive ellos me relataron un suceso de que yo posteriormente, casi el año pasado, averigüé que hay cierta verdad en el asunto, porque ellos me contaban que en el pueblo de Juanadías o en Villalba había bajado una especie de criatura del cielo que aparentaba, tenía como unas alas de murciélago y cuerpo de hombre, y que se había llevado a un niño. Un niño creo que era como de 10 años. Y esa historia que yo les estoy contando ahora, me la relataron varias personas, diferentes sitios, me relataban la misma historia. Claro, yo no le daba credibilidad al asunto porque era tan fantástico. Entonces, sucede que ahora, en la época actual, en el grupo que yo tengo de Prufon, pues uno de los muchachos que entró como miembro me afirmó, me confirmó que la historia es real y que el joven ya es adulto, que el muchacho se quedó como afectado de los nervios. Pero el joven existe y todo el mundo en Villar, las personas que viven cerca de la casa del muchacho conocen la historia de lo que pasó. Okay. Yo no tuve la oportunidad de investigar el caso, ni ir a Villalba a investigar el caso, porque el que me estaba informando sobre el asunto dice que casualmente el joven se fue para los Estados Unidos. No sé si fue por culpa de los huracanes, pero tuvo que ir para los Estados Unidos. O sea que nunca he podido hablar con el testigo que la criatura esa alada se la llevó. Entonces, una vez yo estaba investigando con mi esposa un caso en Carolina, y esta señora estaba reportando que en su casa se estaban metiendo como lo que le llaman unos grises, los enanitos cabezones grises. Se estaban metiendo dentro de la casa de ella y ellos cogieron una noche, se metieron y tiraron todas las cosas que habían en la cocina, la tiraron y la restrellaron contra las paredes y habían llenado las paredes de todo lo que había en la cocina. Como unos duendecitos medio traviesos. Entonces, en aquella ocasión, yo le pregunté a ella que si su esposo le creía su historia. Y ella me dijo, no, él no me quiere creer. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué no le cree? Y ella me dijo, bueno, él no me quiere creer porque yo no le creo lo que él me cuenta. Yo le dije, ¿qué él te cuenta a él? Y ella me dijo que su esposo le contaba que una vez estaba en la finca, estaba talando el terreno y de momento sintió un ruido, un aleteo, y cuando se vira vio una criatura alada que tenía forma humana, oscura, que se le abalanzó. Entonces él cogió con la azada misma y empezó a darle y le dio un cantazo. La cosa fue, pero ella me dice que él siempre relataba esa historia con mucho miedo, porque se había quedado de haber sufrido con esa experiencia. Y yo veía esos casos, escuchaba esos casos y yo decía, caramba, aquí hay algo medio raro. Pero como todavía no se hablaba ni lo que de la criatura de chupacabra, ni de la gárgola, ni nada de eso, pues yo no le hacía caso y continuaba investigando los casos de ovnis. Inclusive, en una ocasión, nosotros tuvimos una reunión de un grupo de investigadores y en esa ocasión estaban entrevistando a varias personas de qué es lo que habían visto, y un caballero, que yo no recuerdo el nombre porque han pasado ya más de 20 años, empezó a relatarnos a nosotros básicamente la misma historia de lo que nos había relatado el esposo de esta señora de Carolina. Pero a diferencia de que cuando este caballero nos estaba relatando la historia, el hombre estaba a lágrima tendida, porque aunque habían pasado 10 años desde el evento, el evento había sido tan traumático que él no podía contar la historia sin echarse a llorar como un nene, porque era algo que le afectaba a él relatar esa historia. El verlo a él nada más, de su comportamiento, nos decía a nosotros que algo tenía que haber pasado. O sea, que algo real le había ocurrido a ese caballero. Entonces, pasó el tiempo y llegó más o menos la época del 95, aunque Jorge Martín creo que estaba investigando desde el 94 esos casos.
Jorge estaba investigando unos casos de una criatura que estaba matando los animales en Orocovis, inicialmente en el pueblo de Orocovis. Cuando empezaron a hablar de esta criatura, pues yo no le hacía mucho caso a eso, porque lo mío son los ovnis. Entonces, posteriormente, esa criatura va moviéndose y cambia sus ataques y los concentra en el pueblo de Canóvanas. Pero antes de que ocurrieran los casos de Canóvanas, cuando empezaron a ocurrir los casos en Canóvanas, creo, si no me equivoco, fue como para marzo de 1995 los primeros casos que ocurrieron ahí. Y todavía no le habían dado el nombre ese de chupacabra. Ese nombre se lo dio Silverio Pérez, porque Silverio, lo que decía, lo estaban entrevistando, creo que en una estación que se llama WKQ, y a él lo estaban entrevistando, y como habían hablado del vampiro de Moca, y habían hablado de Comecogollos, la cosa esa había atacado una cabra, la había matado, una cabra que estaba preñada, una cabra bien grande, y la había dejado sin sangre, y ahí fue que Silverio se inventó el nombre de chupacabra, y sonó gracioso y pegó. Creo que a la semana alguien lo llamó y le dijo: Silverio, pues el chupacabra ese que usted mienta aquí, acaba de matar un paquetón de animales aquí en un pueblo. Y ahí se empezó a regar y a darle ese nombre a ese tipo, a esa criatura. Yo soy el primero que me reía de eso. Y yo no le hacía caso. Y entonces, ¿qué pasa? Yo le decía: Jorge, chico, no sigas con eso porque te vas a ridiculizar la gente. Y él me decía: no, José, pero esto es verdad, mira, está pasando esto, y qué sé yo. Pero yo no le hacía mucho caso a Jorge Martín. Entonces, un día, otro investigador, amigo mío que se llama Jorge Berrío, me llamó a mi casa y me dijo: José, que atacó el chupacabra. Yo le decía: ay, Berrío, déjate de eso. No, vente conmigo que te voy a mostrar. Entonces, era cerca de mi casa, porque los ataques habían sido realizados en el área creo que de Santa Rosa, en Guaynabo. Yo vivía en Guaynabo también, en el área de Santa María. Pues yo dije: pues también vamos, pero a regañadientes. Y fuimos, eso es por el área de los filtros en Guaynabo. Cuando nosotros fuimos, yo iba bien escéptico. Yo iba hasta riéndome del asunto. Pero cuando llegamos, cuando nos bajamos del vehículo, lo primero que yo encuentro en el piso es una cabrita pequeña, en el mismo pavimento, en la brea, o sea. Y entonces tenía una perforación en el cuello, como del tamaño de una peseta, un agujero bien grande, estaba tirada, pero lo curioso era que alrededor de la cabra no había ningún tipo de sangre. Entonces nosotros le preguntamos a los curiosos y ellos nos dijeron: mira, eso fue ahí en casa de don Félix. Y él, fuimos allá, llamamos a don Félix y él nos permitió entrar a la casa. Cuando nosotros fuimos al patio, aquello parecía una película de terror, estaban los animales tirados por todos lados. Las guineas, parece como que él las había cogido, porque le chupa la sangre, pero algunos los mutila también. Lo que fue, le había arrancado la cabeza y las patas. Los conejos, aparecían los pedazos de conejo por todos lados, porque parecía como si algo, como un conejo y lo hubiese pasado por las aspas de un abanico de metal y lo hubiese picado en canto. Las cabras tenían la perforación en el cuello. No recuerdo qué otro tipo de animal, creo que mató un perro también. Lo que don Félix nos decía es que estos animales, por ejemplo, las aves de corral, estaban en una jaula bien grande que estaba debajo de un árbol. Yo no sé si eso venía volando, no podía haberlo visto porque estaba debajo de un árbol la jaula. Lo que yo sí sé es que Jorge Berrío y yo cogimos, cogimos y levantamos una tapa, porque don Félix nos dijo: mire, levanten esa tapa que está en el piso y vírenla al revés. Entonces, cuando nosotros lo cogimos entre los dos, la tabla, porque era de esa madera de 3/4, la viramos al revés. Y cuando la viramos, ahí fue que a mí me dio un poquito de escalofrío, porque yo vi aquello, era como si alguien hubiese cogido los instrumentos de esos que son como unos tridentes que se usan en la jardinería, como
como si algo bien poderoso hubiese cogido 2 tridentes de eso, como si hubiese sido Wolverine o algo así. Y cogió la madera y le dejó, la rasgó por todos lados, y lo que tú lo veías eran unos surcos bien grandes en toda la madera. Lo que hizo esos surcos era algo bien poderoso y bien fuerte. Y entonces yo le pregunté a don Félix, mire, ¿qué pasó con esta tapa? ¿Dónde usted la encontró? Y él me mostró que donde había encontrado la tapa había sido como a unos 25 o 30 pies de donde nosotros estábamos. O sea, que lo que tiró esa tapa tan lejos era bien fuerte, porque si 2 personas, como yo y Jorge, casi no podíamos levantar aquella tapa, y lo que fue, la tiró bien lejos. Ok, desde ese momento es que yo me di cuenta que nosotros estábamos ante una realidad, que esto no era era mentira. Ahí fue que yo dije, espérate, no, esto es algo real. Y me empecé a interesar en el fenómeno. Ok, uno de los sucesos que más me impresionó al principio es que para esa época habían 2 torres, yo creo que ya no existen, que le llamaban las torres de Sagrado Corazón en Santurce, de la universidad. Y una noche había un guardia que estaba haciendo su ronda bien tarde de la noche, y escuchó unos ruidos cerca del área donde están los botes de basura, y fue a investigar. Estaba con un perrito que él tenía, y cuando fue a chequear qué era lo que estaba pasando, oyó unos ruidos cerca de lo que le llaman los Dixie Dumpsters, que son estos zapacones grandes así, que son cuadrados, que viene una máquina, los recoge y los levanta. Pues cuando él fue a ver, él vio como una figura, como si fuese un ser humano, que estaba parado de espalda, y lo alumbró con su flashlight. Cuando él lo alumbra, aquella cosa se volteó. Y aquella cosa lo que dice es que aquello era horrible, aquello lo que tenía una rata en la boca. Y cuando alumbra aquella cosa, pues sacó una sala y emprendió el vuelo y le pasó por el frente de él. Después, con un tiempo, apareció una película que se llama Jeepers Creepers. Yo no sé de dónde sacaron eso, sabe Dios si tiene alguna relación. Se sacan estas películas a veces. Pero eso ya había ocurrido en el 1995. Él logró llamar a la base y eso para informar lo que estaba sucediendo, y por una casualidad habían como en ese área unas personas que eran de la defensa civil, una oficina de la defensa civil que habían allí, y cuando ellos venían hacia el área pasando, vieron la criatura que les pasó por el frente del carro volando. Ok, esa misma noche en una de las torres de Sagrado Corazón había una señora llamando al cuartel de la policía, porque ella decía que Batman estaba volando ella vivía en el piso 12, pero que Batman estaba volando frente a la ventana de su apartamento. Y la policía, me imagino que se habrá reído de ella. Entonces, otra señora que estaba allí dijo que ella salió, que tenía como insomnio, salió al balconcito de su apartamento a fumarse un cigarrillito, y cuando se sienta así en una sillita que tenía y mira a la torre que estaba al frente de ella ve una cosa oscura en el balcón del edificio de al frente, de uno de los apartamentos del edificio de al frente. Entonces ella lo que dice es que ella vio cuando aquello se trepó en la baranda del balcón, se tiró, estoy hablando como un piso 12 o 13, y cayó así hacia el estacionamiento y desplegó unas alas y se fue volando. Eso fue uno de los primeros casos que ocurrieron en plena zona metropolitana en San Juan. Entonces empezaron los casos a aparecer, aquello en el 95 y 96, eso fue como la oleada ovni que se habla. Y se empezaron a recibir reportes en todo Puerto Rico de este tipo de ataques. Aparecían en casi todos lados, en el área sur, en Fajardo, en todos sitios. Pero no voy a entrar en detalle de tantos casos, porque hubieron tanto y tanto que podemos escribir un libro acerca de eso. Sí, el tiempo apremia también. El tiempo apremia.
Pero entonces, lo que te estoy diciendo básicamente es que en el 95 y en el 96, pues lo que las personas empezaron a describir, por ejemplo, no, Madeleine Tolentino, que fue una que la vio de cerca, Eliezer Rivera también, las personas en Canóvano lo que estaban reportando era un animalito pequeño, que parecía ser como de 3 a 5 pies. Y ellos lo que describían era una criatura, parecía, ellos dicen que parecía como un cabrito, como tú coges un perro y lo levantas de las patas de al frente y que le ves las patitas arqueadas, que se le arquean las patitas así, tenía como garras en los pies y en los brazos los tenía cortitos y unas caritas en los brazos. Caritas la describen como si fuese ovaladita, tenía unos ojos achinados hacia los lados. Ellos más o menos daban la impresión de que era como la carita de una ardilla, pero con unos ojos más grandes. De día esos ojos se ven negros, por la noche casi siempre se ven brillantes y rojos. Aparte de eso, tiene unas espinas en las espaldas que tienen como unas membranas que las unen, y eso se abre cuando esa criatura se ve en peligro. Las espinas así y se abre la membrana. Aparte de hace como una defensa, él lo utiliza también para volar, entre comillas. Forma de vuelo diferente, que esa criatura es comparable a un vuelo de pájaro, de un animal. José, esa imagen que estás describiendo, esa descripción que estás haciendo ahora mismo, esa es la imagen que básicamente más publicidad se le dio alrededor del mundo, ¿no? Esa es la famosa. Sí, porque Jorge Martín hizo un sketch de la criatura y eso fue el que más ha cruzado todo el mundo. Pero te estoy diciendo eso porque en Estados Unidos describen el chupacabra como si fuera un perro. Pero sacan eso. Pero básicamente esa es la criatura que le llaman el chupacabra. Okay. La criatura pequeña, sí. Hace poco, el año pasado, si no me equivoco, vino un escritor, Benjamin Radford. Corrígeme por ahí, Pablo. Benjamin Radford. Benjamin Radford de la BBC escribió un artículo donde él sacó una conclusión de que esto era causa de coyotes sardosos en Puerto Rico. Yo no he encontrado todavía ningún coyote. ¿Tú has visto algún coyote en el campo? No. Mira, Radford, lo que pasa es que él vino y visitó a Madeleine Tolentino a Puerto Rico. Creo que hizo una visita de 1 hora o algo así. Y Madeleine Tolentino ya no hablaba de ese tema. Uh-huh. Además, al día de hoy, tú le preguntan o tratan de conseguirle, ya va a evadir porque ya le dio tanta publicidad acerca del asunto que casi no habla de la... Yo he tratado de contactarla y no he tenido suerte. Ahora, en el 95 sí, yo la entrevisté a ella. Entonces, cuando Radford llegó, pues Madeleine parece que no le quiso contestar las preguntas. Y él parece que se molestó por eso, y entonces empezó a decir que Madeleine Tolentino lo que había visto era que ella se había sugestionado con la película de Species. No sé, la película. Ella empezó a decir que era la criatura de Species, era lo que había hecho que se sugestionara Madeleine Tolentino. Pero lo que no dice Benjamin Radford es que la misma mañana que Madeleine vio la criatura, su esposo, que era mecánico y estaba trabajando en su taller, la cosa esta se había metido en donde está el área del motor de un camión, y cuando él prendió el camión, aquella cosa con la hélice le dio y la criatura salió a frente del esposo, el esposo la vio. La mamá de Madeleine vio la criatura. O sea, que no fue Madeleine solamente que la vio, el ayudante del esposo vio la criatura y lo siguió. Esa parte, porque lo que pasa es que a él le gusta vender libros. Y yo, fíjate, te doy un libro gratis y te cuento la verdad, pero él te cuenta una mentira y te lo vende. Esto es increíble. Pero así
Pues a esa época, como te estoy hablando, y no quiero extenderme mucho en el asunto, porque fueron tantos y tantos casos. Hay un caso también en que esa criatura, que habían unos pescadores en el área de Canóvana, que fueron a pescar puruquenas, a buscar puruquenas. Entonces se metieron ellos con una, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? Como un hacho. Ellos ponen como unas botellas creo que con gas, lo prenden. Después de con fuego, se metieron así. Esa noche estaba la luna llena. Yo no sé por qué pasa, pero casi siempre todos los ataques ocurren en luna llena. Pues cuando yo fui a buscar las buruquenas, pues de momento iban así por la vereda y de momento sintieron un ruido. Y cuando sintieron el ruido y miraron para el lado, lo que le llaman la chupacabra estaba en una de las ramas del árbol y estaba con la lengüita que él tiene como un apéndice en la boca, que se chupa animales. La lengüita que salía así y estaba cambiando de colores y moviendo las espinas. Cuando ellos vieron eso, empezaron a correr por toda la vereda y lo que ellos describen, ellos lo que dicen es que aquello se fue volando detrás de ellos. Cuando uno de ellos se llama Carlos y otro se llama Luis Ángel Guadalupe, Carlos Carrillo entró a la casa corriendo y cerró la puerta y Guadalupe no pudo entrar, se quedó afuera. Carlos Carrillo se metió debajo de la cama y no, tan asustado que estaba. Y Guadalupe le gritaba para que la abriera y no la abría. Entonces cuando Guadalupe estaba afuera, él cogió un machete y la criatura, lo que era, cayó encima de un shack donde guarda las herramientas, cayó encima y es lo que dice que aquello era una cosa bien grande, bien fea. Entonces cuando él le hizo un amague con el machete, la criatura en vez de huir, lo que hizo fue que se enfrentó, se tiró del shack y cayó en la tierra y dejó unas huellas ahí. Ese día yo estaba ahí. Ese día yo estaba con el grupo de Chemo. Nosotros estábamos investigando una serie de otras mutaciones que había en el área. Y para aquel tiempo me hubiese gustado que hubiesen estado ustedes con nosotros, porque iban a ver que aquello era algo sobrenatural, era algo. Entonces, bueno, pasó. Quiero brincar porque hay algo aquí que yo quiero llegar. Mira, en aquel tiempo, aunque las personas describían una criatura pequeña, también estaban describiendo una criatura grande con alas. Inclusive, nosotros pensábamos que el chupacabra tenía alguna forma de gárgola por la descripción que nos estaban dando, pero nunca le habíamos mencionado lo de gárgola. Entonces, tiempo, pues yo me salí de esto porque yo soy programador, me dediqué a otras cosas y eso, me olvidó, me salí un poquito hasta del tema de los ovnis y todo eso. Y pasó el tiempo y llegó la época más o menos estamos hablando de que aunque estas mutilaciones ocurrían esporádicamente. Y para el 2010 y para el 2011 empezaron a haber una serie de mutilaciones en el área de Guánica, al sur de Puerto Rico, pero la gente empezaron a subirla de otra manera. Ahí fue que un investigador que se llama Reinaldo Ríos empezó a hablar y a describirlo como una gata. Cuando pasó eso, la mayoría de nosotros investigadores de la vieja guardia pues no le dábamos crédito a la que estaba hablando Reinaldo Ríos. Y pensábamos que pues que a lo mejor era que él estaba confundiendo el chupacabra con eso. Inclusive Chemo fue por allí con un grupo de búsqueda y Chemo, el alcalde de Canóvana, decía que eso era el mismo chupacabra que lo estaban malinterpretando. Pero ellos decían que no, que era una criatura que parecía una gárgola. Cuando yo oía eso, yo me reía porque yo decía, no, esto no puede ser. No le hacía mucho caso. Entonces, estoy hablando que los incidentes de la gárgola en el 2010, 2011. Pero entonces empezaron a surgir los casos, después de un tiempo que todo eso se calmó y empezaron a surgir los casos de Guayama. En Guayama es que yo relato todos los casos que ocurrieron en mi libro, que se llama Entes Biológicos Anómalos. Yo relato todo lo que está pasando ahí, pero ahí en Guayama es que yo me doy cuenta que había una mala interpretación porque había una criatura que verdaderamente era una cosa que parecía una gárgola.
Ok. Entonces, pues todos los sucesos que ocurrieron en Guayama, yo los publiqué en el libro. Luego del 2013, creo que hubo un caso en Villalba, hubieron más mutilaciones donde mataron unos cerdos. En el 2015 la criatura se movió para Vieques y después silencio. Como esto es parte del fenómeno, él ataca y hace fiesta y de momento desaparece y no se oye más del asunto. Y por el momento estaba tranquilito, llegó el huracán Irma, azotó, y después llegó el huracán María y nos azotó y todos quedamos afectados, incluyendo esta criatura. Entonces, todo el pueblo de Puerto Rico pues, estaba preocupado cosas, tratando de reponernos de lo que había sucedido, y inclusive no teníamos energía, luz, ni teníamos internet para saber si los casos continuaban. Yo siempre sospeché, yo siempre quedaba pensando, oye, vean acá ¿qué habrá pasado con estas criaturas que desaparecieron? Pero no era que habían desaparecido, sino que los medios de comunicación estaban afectados y quizás no se estaban reportando los casos, y aparte de eso las personas tenían otras preocupaciones. Quizás aparecían animales muertos y las personas pensaban que pues, eso fue el huracán que los mató. Pues según se fue reponiendo Puerto Rico poquito a poquito, hasta lo que ha llegado, que yo creo que todavía nos falta muchísimo para reponernos, pues en este año pues empezaron a surgir los incidentes nuevamente. Y uno de los incidentes que hubo más cercano fue en Ay Bonito, donde mataron 38 gallinas. Curiosamente, yo a ese yo no pude ir porque me quedaba un poquito lejos Ay Bonito, hay que subir muchísimo para allá. Pero sí pude hablar con el dueño de las aves, él estaba bien angustiado, porque estamos hablando de que ese es su negocio. Estamos hablando de 38 gallos de pelea, que muchos de esos gallos inclusive valen miles de dólares. Y él, creo que le quedaron 2 gallos, fue lo único que le quedó. Y después de todos los 38 gallos, él me dijo que como a los 2 o 3 días habían venido unos perros y le habían matado los 2 gallos que le quedaban. Entonces yo le dije, ven acá, pero las heridas de los perros eran iguales que lo que había pasado primero, y él me dijo, no, en lo absoluto. Los perros desgarraron las aves, las embarataron, las desplumaron y todo eso, pero en el caso los gallos estaban intactos, lo único que tenían es las perforaciones y estaban sin sangre. Y ellos nunca se explicaron eso. En aquella ocasión lo que yo pude ver era que la criatura parece que al contrario, que muchas veces lo que hace es que mete la puerta de la jaula para adentro, pues en aquella ocasión él la jaló para afuera. Eso a mí me estuvo un poquito curioso, porque también es una criatura bien extraña. Y posteriormente, pues yo, como yo siempre paso estos casos, pues yo recibo mucha información de los mismos miembros del grupo, más otras personas que se nos han unido poco a poco y empiezan a contarnos acerca de este tipo de cultura. Al día de hoy todavía continúan dándome casos nuevos. O sea, que hay material ahí para estar hablando por día. Claro, pues tenemos el tiempo limitado, entonces solamente abuelo de paro, porque quiero llegar al asunto de Barceloneta. José, yo tengo una duda, y disculpa que te interrumpa, sobre el comunicado que la alcaldesa Wanda Soler emite a través de su cuenta de Facebook. ¿Eso fue antes de que Telemundo resaltara la noticia o fue después? No, eso ocurrió después que mataron los 17 gallos en casa de Don Winston Hubert. Que no es el caso de las 38 gallinas. No, el caso de las 38 gallinas es Ay Bonito. Ay Bonito, discúlpame. Sí, ok, entiendo. Wanda Soler es de Barceloneta. Entonces, Wanda Soler, la alcaldesa Wanda Soler, ella no dice que es nada que es anómalo. Ella lo que está preocupada por la situación de seguridad que presenta esto, porque pues los ciudadanos están encontrando sus animales muertos y ella no sabe lo que es.
y de la manera que aparece muerto, pues le parece que eso puede ser peligroso e inclusive atacar a o algo así. Sí. Entonces, ella no está haciendo un media tour ni nada que se parezca, aunque ella sí está interesada en lo que nosotros relatamos. En la captura. Sí, no tanto que bueno, sí, ella si puede ser posible, capturar lo que está haciendo, pues vivirían más tranquilos, ¿verdad? Pero ella, de que ella diga, no, eso es una gárgola o chupacabra, no, ella no está diciendo. No, nadie está diciendo eso. Pero ella sí está preocupada con eso y ella, pues los muchachos de búsqueda y rescate, pues trabajan con ella y ella tiene mucho respeto y sabe que son personas muy serias y actualmente, llamarlo casualmente, porque casualmente algunas de las personas que han sido afectadas son ellos mismos, el grupo de búsqueda y rescate de Barcelona. Unas personas que son bien serias, unos muchachos que son unos profesionales en su trabajo, que se meten a los montes a buscar personas perdidas, que rescatan personas que se están ahogando, buscan cuerpos perdidos en los ríos, como el huracán María, cuerpo que estaba perdido. Ellos se dedicaban a buscarlo, son personas que inclusive han salvado vidas de otros. Y encima de eso, pues muy serio, ¿sabes? Que no son personas que son fantasiosos. Okay. Sí. Uno de ellos se llama Arroyo. Él es el máster de Search and Rescue. Ellos lo reconocen como si fuese el más que sabe del grupo. El líder. El líder, el que le guía a los demás. Me dicen, ese tipo es, olvídate, un pre. Pues entonces, Arroyo, fue el 27 de julio, cuando hubo el eclipse lunar, él estaba en su casa y oyó unos ruidos en el patio. Ese eclipse lunar no se vio en Puerto Rico, pero la luna estaba en Puerto Rico. Entonces, él oyó unos ruidos en el patio, oyó a ver qué era lo que estaba pasando, y cuando va al patio, la casa de él, la última calle sin salida, y a su lado izquierdo lo que hay es un monte donde hay una cueva y eso. Si ustedes, si ven los videos, van a ver cuando ellos entran a ese monte. Y Arroyo va a averiguar qué es lo que está pasando. Cuando mira hacia el monte, bien cercano, el monte, y ve a una criatura negra, con brazos, como si se tuviese. Yo creo que eso tiene como las alas las pone así, como dos picos aquí. Las alas las coge así y las cierra, como que tapa el cuerpo con sus manos. Pero aparte de eso, cuando él está parado, las alas quedan más altas que la. Y cuando él vio eso, pues él dijo, espérate, y un momentito, amiguito, y se metió a su casa a buscar un arma para eso, la escopeta. Pero cuando regresó, ellos se había ido. El día que nosotros fuimos, él decía, José, yo no sé si eso es una gárgola o no, yo sé que yo tengo 3 años de proteger. Yo lo siento por la gárgola, pero yo la voy a tumbar. Tengo que proteger a mis hijos. Entonces, dentro del grupo, tenemos un joven muy bueno, también muy experto, se llama Edgardo Nino Santiago. Nino me empezó a contar las historias. Él es una persona, como yo te digo, de José, yo voy a capturar esa cosa. Eso va a ser mi trofeo. Entonces, él está contando que no fue este año, sino en el 2017, está en su casa en Inverdi, en Barceloneta, con su esposa, sus 3 hijos, y está en el patio, creo que él me contó que era como las 9 de la noche, y ellos estaban en el patio, en una piscina que tienen, disfrutando, y en un momento ellos sintieron un ruido.
él me estaba describiendo esta mañana que hizo como ustedes han oído los pterodáctilos de la película esta de Jurassic Park, que hace como oyeron ese ruido, y él dice que aquello, cuando estaba moviendo sus alas, el viento que desplazaba, que el agua en la piscina se como que vibrara. Cuando ellos notaron esa sombra y el agua vibrando y ese ruido, entonces fue que miraron para arriba y vieron a la criatura que tenía volando, y es la que está en el boceto. Y yo le dije, mira, yo le digo, Nino, dibujito, ese, yo le están viendo. Eso que estamos viendo en pantalla, José, ¿es el boceto que te envió esta persona? Ese mismo. La particularidad que tú estás viendo en ese boceto, ya lo mismo que describen en otro sitio. Y yo no me había fijado muy bien en los picos esos que tiene la sala. Dibujos en los bocetos que hicieron en Guayama, en el que le hicieron dibujos de la que estaban viendo en Guayama, que en la investigación que estaba haciendo Reinaldo Ríos, que llegó Kiki García Monte y Univisión y todo. Claro, ellos hicieron un boceto, y en ese boceto también aparecen esos picos. Utiliza también para matar las criaturas. Pues es lo que están describiendo Carlos y Pablo. Ellos lo que están describiendo que eso es algo que es la musculatura bien fuerte, que tiene unas patas bien fuertes y tiene unas garras bien poderosas. Como los murciélagos. Y sus alas son literalmente como los de un murciélago. De su cara, lo único que te puedo decir es lo que me dijo Nino. Digo, don José, si usted quiere buscar a gárgola y quiere enfrentarse a esa cosa y quiere enfrentarse a ella, tiene que ir preparado mentalmente para encontrarse con ella. Eso es feo, pero que feo. Usted tiene que prepararse, ir mentalmente para encontrarse con algo que es bien feo, para que cuando usted vea esa cosa no vaya corriendo, sino que trate de coger la calma para poder quedarse viéndolo, que les causa un impacto bien grande a las personas cuando lo ven. Entonces, dentro del grupo, que había el mismo grupo en el video, pues por lo menos todos de ellos son testigos oculares de que ellos vieron a la criatura físicamente. O sea, y lo que están describiendo los dos, están describiendo una cámara ni algo pequeño, estamos hablando de una cosa bastante grande. ¿Y cómo más o menos han descrito la estatura de esta criatura? Más o menos, no exactamente, pero por lo menos una aproximación de la estatura de esta criatura. Que ni nos describe que es como de 5 pies. Okay. Sí, esa es pequeña. Hay otras más grandes, hay unas que miden como 7 pies. Pero, y a mí me ha estado curioso, porque esta criatura no está, tú sabes, a otras personas le parecía como asombroso matando estos animales ahora, pero a mí no, porque yo he visto cómo esta criatura mata caballos, vacas, sí, animales grandes, o sea, y ahora lo que están matando son los animales, los gallos, las gallinitas y cositas así, por el momento, gracias a Dios. Okay. Y digo esto y con una pena en el alma también, porque una de las muchachas que están en el grupo de grupo le mató la perrita de ella, y eso es bien triste cuando tú tienes un pet y viene con una que nosotros nos iba a pasar lo mismo con la de nosotros, por poco se la... Pues es más doloroso cuando son que te las maten de esa manera y tú no sabes qué fue lo que pasa. Hasta la fecha, José, no se sabe si estas criaturas que alegadamente han visto han intentado quizás de forma agresiva atacar a un ser humano hasta ahora. En Puerto Rico hubo un caso que lo escribió el investigador José Martínez, que
le llaman el caso de Baldo, pero en el caso ese de Baldo, la criatura que estaba era una criatura tipo, o sea, no era un chupacabra ni una gárgola, fue algo, y no fue que lo atacó. El caballero estaba trabajando con el auto y la criatura parece que la trató de como de agarrarlo, pero no de una forma agresiva, pero como eso tiene garra, pues parece, ¿no? En el área de la bahía, y no, en Puerto Rico no ha habido casos de ataque de criaturas, en otros países como en México sí. Yo creo que los casos que han habido de ataques al ser humano ha sido una mala identificación. Estas criaturas nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Estas criaturas saben que el ser humano es uno de los animales más peligrosos que existen. Okay. José, quería hacerte una... Perdona que te interrumpa, José, ¿me escuchas? Sí, seguro que sí. Ya acabas de dar un recuento y nos has dado un contexto, ¿no?, histórico de estas apariciones en Puerto Rico. Y te pregunto, a base de toda la información que se tiene, a base de todas las descripciones, a base de los lugares, distintos lugares alrededor de la isla donde se ha visto criaturas como esta y parecidas a esta, otro tipo de criaturas, ¿cuál es la teoría que están esbozando los investigadores sobre de dónde pueden provenir estas criaturas? ¿Pueden venir de lugares remotos en la isla, lugares subterráneos, que, como bien dices, han sido, sus hábitats han sido quizás afectados por fenómenos naturales? ¿Cuáles son la teoría la que más resuena entre los investigadores del origen de estas criaturas y el por qué en un momento dado aparecen en un lado y de un momento quizás semanas, meses después aparecen en otra parte de la isla totalmente opuesta a la isla? ¿Cuáles son las teorías que se están esbozando al momento? Excelente pregunta. Okay. Te tengo que decir que yo llevo 23 años, casi 25 años detrás de estas cosas. Soy igual que como empecé. Difícil y más interesante. Una de las criaturas que son criaturas hechas por el hombre, que el hombre está experimentando y está haciendo este tipo de criaturas y la están experimentando. Otra teoría es que sean criaturas que están atravesando portales dimensionales. Posiblemente llevan miles de años con nosotros, lo que simplemente entran y salen por portales dimensionales, y las personas que han creado leyendas acerca de ellos, historias, y él que ponían las que ponían en la iglesia, y en la Biblia, por ejemplo, siempre pinta como el diablo, como feo, o con alas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el diablo era un ángel hermoso, bello. La Biblia no habla de demonios horribles Entonces, ¿de dónde salen esta apariencia de en diferentes civilizaciones, culturas? Todos hablaban de este tipo de criaturas. Los mayas tenían una criatura que era como un hombre murciélago, se llama Mazot. Diferentes Filipinas tienen un alado parecido, bueno, prácticamente en todo el mundo. Pero una de las cosas de la pregunta que tú me estás diciendo, que es muy curiosa, está en Barcelona hoy, mañana aparece en México, y después aparece en Chile, y después aparece en Argentina. Eso da la impresión como que los están transitando. Y nosotros, cuando investigamos los casos en Dorado, nosotros entrevisté a un matrimonio, ellos vieron 14 criaturas bajando por una loma. Venían 14 chupacabras bajando por una lomita, pasaron detrás de una casa, ellos lo vieron, y cuando salieron al otro lado habían mujeres, son bien altos, como de más de 6 pies de altura, y ellos tienen un traje
de buzo pegado al cuerpo y bien como medio la cara, son pálidos. Y ellos se peinan para atrás como con un buen look, pero inclusive ellos dicen, mira, ¿has visto el personaje ese de Data de que sale en Estrella? Ellos parecen a eso. Además de eso, porque he visto otras personas que han visto la foto de nosotros le llamábamos The Keepers, los guardianes. Ellos bajaban esas cosas, las recogían. Hay casos que se han visto, por lo menos, de la gárgola, pero por lo menos de la criatura más pequeña que se llama el chupacabra, si las han visto bajando de las naves, bajan y las suben. Si tú te das cuenta, hay algo bien curioso, que por ejemplo, estos dos tipos de criaturas que yo te estoy hablando, no son los que se reportan en los Estados Unidos. En los Estados Unidos lo que ellos reportan es un coyote, una cosa que es un perro, sarna o algo así, que se le está cayendo la piel. Es extraño que casi todas las apariciones de las criaturas en países latinoamericanos, aunque se ha visto en España, se ha visto en otros países. Entonces, pero la concentración es básicamente ahí. No, nosotros hay unas personas de Paraguay, una experiencia tremenda, la lechería bonita, y esta criatura bendito le mató los animales y uno de los animales los estrelló contra una columna. Estamos hablando de que esas muertes es algo extremadamente fuerte. Yo diría que, no decirte la suerte, yo espero que jamás tenga que enfrentar una cosa así. O pasar a eso, no trates de enfrentarte con ello, porque puede ser potencialmente peligroso de atacar. Si tú la dejas quieta, no creo que pase absolutamente nada. Entonces, estaba hablando de la teoría, déjame que te dije. Bueno, ok, otra cosa curiosa, Pablo. Muchos de los casos están apareciendo donde hay farmacéuticas y laboratorios que están bregando con cosas genéticas. Allá estaba la Pfizer, la Pioneer, y ahora en Barcelona está también la Pfizer, está Abbott, y casi como que hay una relación entre una cosa y la otra. Y por lo menos los casos que yo investigué en Guayana, cuando yo te digo conclusión, mi conclusión es, yo no tengo ninguna conclusión. Yo no he podido llegar a una conclusión en esto jamás. Ahora, hay una teoría de que posiblemente este tipo de criaturas no son una cosa que el futuro y de estar jugando con la genética, porque si ustedes siguen jugando a ser Dios, esto se va a pasar. No sé si tuviste una película que se llamaba La Isla de Dr. Moreau, que él se hacía experimentos con seres humanos y los convertía en animales. Pues no estamos tan lejos de eso. Inclusive ahora los chinos mismos están tratando de clonar unos monos, que hace como un par de semanas. O sea, que nosotros estamos llegando a una etapa del ser humano de que está empezando a entrar en una zona de la ciencia que es bien peligrosa. Sabe Dios si esto no es otra cosa que un guardia que era eso, como la película del Terminator que vino, qué sé yo, del futuro, ¿no? Tratando de decir que quitar que sucediera. Pues pudiera ser algo parecido. ¿Qué otra teoría le podemos? Mira, te puedo decir que no hay. Mira, olvídate de los perros. Pero aunque sí han habido ataques de perros, los perros más a veces cuando andan en grupo y matan animales, pero los perros cuando los atacan desgarran, los bellas. Los monos hacen lo mismo, los monos también, aunque dicen que los monos no son vegetarianos y todo eso, cuando los y matan animales, pero se los comen. La particularidad de estas criaturas es que no se come a sus víctimas. Él mata para
nada más. Él se alimenta de sangre. No sabemos si es que él se alimenta o él recoge la sangre para otros seres. Pero básicamente nosotros lo que hemos visto en los cadáveres de las víctimas, por ejemplo, los casos en Guayama, él hacía unas perforaciones debajo de las tiras a los cerdos, y lo que hacía era que lo penetraba y llegaba directamente al corazón y lo succionaba. Aquí yo he visto cosas que no las crees. O sea, no es posible que algo que venga es algo que tú lo crees. La manera que mató a 2 caballos también allá en Guayama, que le partió las patas, eso, animales, mató, bueno, habían como 20 animales, mató vacas, mató ovejas, de todos los animales. Te encantan los gatos, ¿sabes? Son bien de coger. Los cerditos también. ¿Tienes alguna otra pregunta, Pablo? Pues José, te damos las gracias, ya que no hay tiempo para más, así que estamos complacidos que hayas estado aquí en la plataforma de Paraterrestre y que hayas podido entonces darnos un poquito, ¿verdad?, de esa cronología de lo que ha acontecido con todo este tipo de criaturas extrañas. Así que esperamos que no sea, ¿verdad?, la última, si puedas estar aquí nuevo, y que por favor nos pongas al tanto de qué es lo que va a pasar con Search and Rescue, qué es lo que va a hacer la alcaldesa Wanda Solera allá en Barceloneta, y vamos a seguir hablando y comunicándonos para entonces ya darle a los amigos de Paraterrestre la idea de lo que está aconteciendo en esta municipalidad y lo que está pasando con estos animales mutilados. Así que lo personal, muchas gracias, José, muchas gracias a los amigos de Paraterrestre, gracias como siempre a mi amigo y colaborador de siempre, Pablo Sierra. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, José. Y no olviden, nuestros amigos que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan en estos momentos. Le den el botón de suscribirse y también le den el clic a la campana para que cuando tengamos nuevos videos inmediatamente sean notificados. También no olviden darle like a nuestra página en Facebook, en Twitter. También se pueden suscribir y también pueden echarle un vistazo a nuestro blog paraterrestre.org. Así que, como dijo Carlos, gracias a todos los que nos sintonizaron esta noche. Gracias a los amigos de Proofon, que se siguen mucho a José Pérez. Y nuevamente, amigos, gracias a José Pérez por darnos esta entrevista. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Si les gustó el pasado video, le pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal Paraterrestre en YouTube, pulsando el botón de suscribirse. Así usted recibirá de primera mano los mejores videos y la mejor información respecto a estos temas de la conciencia, el misterio y otros temas de interés para ustedes. También le pueden dar clic al botón del icono de la campana para que usted reciba notificaciones de nuestros nuevos videos.